Ok, vamos a empezar también el tema de conversión del lenguaje ensamblador a código máquina, y vamos a tomar como referencia este código que de la figura 761 que corresponde al libro de Harris, que el que hemos estado manejando, y observamos del lado izquierdo el conjunto de instrucciones en lenguaje ensamblador, su descripción, la dirección de memoria y además el lenguaje máquina que corresponde a cada una de las instrucciones de este programa en lenguaje ensamblador. Entonces, aquí nos vamos a empezar diciendo que este conjunto de instrucciones se encuentran, corresponden al MIPS y que se encuentran en una tabla que hace referencia precisamente en el capítulo 6, ¿no? Uno de los objetivos, bueno, empiezo mostrando esta pantalla para que pues el objetivo sea comprender en este video, comprender de manera general qué es lo que hace este programa, aunque aquí lo describe. A final de cuentas me dice que si este programa es correcto, si el microprocesador que acabamos de ensamblar lo hicimos de manera correcta, entonces ha de escribir el valor 7 en la dirección 84 de la memoria RAM. Entonces es por ello que nosotros en el esquema que hicimos para hacer el microprocesador, el esquema, me refiero al esquema general, donde nosotros imprimimos el documento de MIPS, un PDF, donde hace referencia que en la localidad 84 de la memoria RAM nosotros tenemos conectados unos LEDs, ¿no? Entonces esto en el ensamble se explicó y nosotros lo observamos en los LEDs que nos arrojaba un número 7, ¿no? En binario, o sea, los LEDs encendidos, 3 LEDs encendidos correspondiente al número 7 y los demás apagados. Estos son un conjunto de instrucciones donde nos explican la ejecución del microprocesador de cada esas instrucciones y las operaciones que se hacen, como tanto operaciones lógicas como aritméticas, como aparecen aquí explicadas en la descripción. De manera muy general me adelanto a decir que esas instrucciones están formadas o clasificadas en 3 tipos de instrucciones, que son las tipo R, que son de registros, que son todas las instrucciones que ocupan solamente localidades de registros, como este caso que señalo, que el número de registros son estos, acompañados de un signo de pesos para nosotros, pero que no tiene una I, en este caso de la suma, como estas que son otro tipo de instrucciones. Ese tipo de instrucción son formatos I, que son de tipo inmediato, que sería el otro tipo. Entonces dijimos tipo registro, de tipo inmediato, y el de tipo saltos. Los saltos los vamos a encontrar como el tipo J, como lo observamos aquí, y tiene un formato diferente, que en este caso está clasificado como un tipo J. Entonces tenemos explicados de manera muy general que son 3 tipos de instrucciones: los tipo J, los tipo registro y los tipos inmediatos. Y dentro de ellos ya podemos ver en la tablita que también otras instrucciones observadas aquí están dentro de esta clasificación. Todas estas instrucciones son tipo J, o son tipo R, o son tipo I. Bueno, este programa aquí lo explica en su descripción, y por el cual nosotros vamos a encontrar en la localidad 44, que corresponde, perdón, en la línea 44 del código se encuentra esta instrucción que realmente está escribiendo un valor del número 7 en la localidad 84 de la memoria RAM, ¿no?
mientras que esto corresponde a las direcciones de la memoria IMEM, que son las memorias de instrucciones, ¿no? Donde se aloja este programa. Entonces, ¿cómo vamos a comprender todo esto y vamos a convertir a este código máquina, que es lo que nos interesa colocar en la memoria de programa, como lo hicimos en el ensamble, ¿no? O sea, todo esto corresponde a este código máquina convertido de ensamblador, del lenguaje ensamblador a código máquina, ¿no? ¿Cómo le vamos a comprender esta conversión? Bueno, pues nos diríamos al capítulo 6. Entonces, en el capítulo 6 abundamos con más calma esto. Ok, nos vamos a pasar al capítulo 6. Esto pues se les hace muy familiar con base en lo que explicamos anteriormente, que estamos en la página 437, pero estamos en el capítulo 7, donde seguimos hablando del MIPS y estamos comprobando el MIPS. Nos vamos hasta el inicio del capítulo 6. En el capítulo 6 es donde empezamos a ver la arquitectura que corresponde al lenguaje ensamblador para su conversión al código máquina, ¿no? Ok, estamos en el capítulo 6, donde precisamente nos dice la introducción al lenguaje ensamblador, el código máquina, su programación, los modos de direccionamiento y la compilación, el ensamble y la carga del el procedimiento, del método para poder ejecutarlo sobre el microprocesador, este conjunto de instrucciones llamado programa. Entonces vamos a ver de manera general el inicio del lenguaje ensamblador, ¿no? Esto va orientado precisamente a el MIPS, ¿no? El microprocesador de 32 bits. Entonces, nosotros tenemos que comprender de algo que sabemos de un lenguaje de medio nivel o lenguaje de alto nivel, como observamos aquí. Como ejemplo, si programamos nosotros en C, ¿a qué correspondería esta instrucción en C, que es una suma simple que tiene un destino, que en este caso es A, dice que es igual B más C, o puedo decir que será B más C una vez ejecutada la instrucción? ¿A qué equivale en lenguaje ensamblador en las instrucciones para el MIPS, ¿no? Aquí nosotros lo vemos en el caso de la suma y la resta. Tendría que leer este documento, lo bueno es que lo tenemos como referencia. Aquí es un código más complejo, como dice, porque ya manejamos para el ensamblador, no podemos hacer esto directamente. Entonces el B más C menos D en un lenguaje de alto nivel, nosotros tendríamos que hacer el microprocesador podría ejecutar dos instrucciones, debería ejecutar dos instrucciones, donde primero realice, por este caso, una operación de C más D y su resultado a realizar la suma con B, como se muestra en este ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a pasarnos directamente al tipo de instrucciones que vamos a tener en el lenguaje ensamblador, donde me muestra precisamente a través de ejemplos cómo nosotros podemos convertir de un lenguaje de alto nivel, en este caso como lenguaje C, al lenguaje ensamblador de este microprocesador de 32 bits. En este microprocesador tenemos una cantidad de 32 registros que podemos usar para realizar las operaciones, ¿no? Aquí nos muestra cómo usar esas instrucciones de suma y resta, que es algo muy sencillo. ¿De dónde salen esas instrucciones y cómo saber el conjunto de instrucciones? Precisamente en la tabla 6.1 vienen todas las instrucciones, sus nombres, su descripción y el número que corresponden
a los registros o el número de instrucción. Pueden manejarse como la función o como la operación para cada tipo de instrucción. Entonces la tabla es muy importante que la tengamos, en donde nosotros vemos que podemos ver todas las instrucciones, ¿no? Entonces en aquí en esa tabla, en la tabla 6.1, nos muestra el conjunto de registros de estos del microprocesador, ¿no? Que va desde el 0 al 31, como decíamos, son 32 registros. Entonces esos 32 registros normalmente tienen una clasificación para poder realizar en ciertas instrucciones las operaciones correspondientes. Es importante que lo tengamos en cuenta eso, porque en los ejemplos vamos a hacer referencia a esto que explicamos. Para nosotros es muy importante que tengamos por ahora que son 32 registros, y son estos que aparecen aquí en el lado izquierdo. Por ejemplo, los registros T, que van del T0 al T7, corresponden a estas localidades de memoria de 32 bits, que es una memoria especial para tener a estos 32 registros, y nosotros de esta manera vamos a direccionarlos, ¿no? Entonces es muy importante tener la tabla de estos registros, además de la tabla 6.1 en donde se encuentran el conjunto de instrucciones, ¿no? Bueno, esto en la memoria nosotros lo conocemos como palabras de 32 bits. Si nosotros observamos aquí, todos estos números están en hexadecimal, y tenemos que sabemos que cada dígito en hexadecimal valen 4 bits o tienen 4 bits. Por lo tanto, estos dos serían 8 bits, ¿no? Más otros 8 bits, más otros 8 bits y otros 8 bits. Es decir, tenemos por cada 8 bits un byte. Entonces aquí hay 4 bytes, y cada byte que tiene 8 bits, todo esto son 32 bits. En cada palabra prácticamente son 32 bits que se encuentran en la memoria, ya sea en la memoria de instrucción o en la memoria de datos, ¿no? Que para el caso que vamos a manejar en las instrucciones del lenguaje ensamblador, nos estamos refiriendo principalmente a la memoria RAM, ¿no? Que son mi memoria de datos, y además donde se encuentran, donde puedo escribir o puedo leer, ¿no? ¿Cómo leemos? Precisamente también basado en la tabla 6.1, vamos a encontrar el tipo de instrucción que significa leer la memoria de la palabra 1, en este caso para el ejemplo que está mostrando, pero esto significa esa instrucción que lee desde memoria. Aquí nos explica que el LM prácticamente es load memory, ¿no? Es cargar o leer de la memoria RAM. ¿Cómo nosotros podríamos hacer para escribir en la memoria? Pues es store word, ¿no? Que en este caso es almacenar o guardar esta palabra en la memoria RAM. Bueno, igual aquí tienen unos ejemplos. Vamos a finalizar esta explicación en este momento, entrando con directamente con el tipo de instrucción tipo R, ¿no? La instrucción tipo R, que es una de las 3 instrucciones que vamos a manejar, aquí nos explica en el libro que consta de todas estas partes de los 32 bits, se conforma de 32 bits este registro. Si nosotros hacemos la suma de estos bits, aquí nosotros tenemos 32 bits, ¿no? Aquí 5, 10, 15, 20 más 12, 32 bits, o sea 6 y 6 de los extremos, y estos corresponden a estos campos llamados OP, RS, RT, RD, el champ y el func. En este caso, para el tipo R, aquí nos explica qué son cada uno de ellos. De manera general vamos a explicar que
para los tipos R, todos los tipos R, o sea, haciendo un resumen de lo que dice el texto aquí arriba, para los tipos R, el OP va a valer 0. Y para el caso de los R y cada uno de los otros campos va a depender muchísimo de las tablas que hemos hablado anteriormente, tanto la tabla de registros como la tabla de instrucciones. Estos son registros, estos tres campos. Esos registros son llamados registro fuente, que es el de register source, registro temporal, que es el RT, y el registro destino, que es el que cómo lo vamos a clasificar en una instrucción, ¿no? Estos corresponden a otros tipos de funciones de acuerdo a la instrucción, con base en la tabla en donde nos muestra los registros. Tenemos que guiarnos dependiendo de la instrucción, ¿no? Entonces, este es nuestro formato del registro tipo R, que siempre vamos a hacer referencia para la conversión de, ya sea de código máquina al lenguaje ensamblador, a una instrucción en lenguaje ensamblador, o de una instrucción en lenguaje ensamblador a código máquina. Bueno, aquí nos vamos directamente a un ejemplo para poder comprender mejor. ¿Cuál es el código máquina para esa instrucción en lenguaje ensamblador? Que representa la suma de ese de lo que tiene el registro 0 más lo que tiene lo que tiene el registro S1 más lo que tiene el registro S2 y su destino, que es el registro S0. Entonces, este registro S0 es el destino. ¿Cómo nosotros convertimos esta instrucción en lenguaje ensamblador a código máquina? Aquí nosotros observamos que el código de operación, como identificamos que es un tipo registro, esta instrucción, habíamos dicho que todos los 6 bits del OP es 0. En el caso de el registro RS, vean, el RS tenía un número 17 y el RT 18 y el RD 16. ¿Cómo nosotros obtuvimos estos? En el caso de la instrucción de ADD en la tabla 1, a nosotros nos muestra, si nos vamos a la tabla 6.1, nos muestra que esta instrucción nos dice que el RD es el destino. RS ya sabemos que el RD dice que nos muestra la tabla que es la posición que tiene S0, o sea, es el destino. El RS me dice que es el S1 y el RT me dice que es el S2, ¿no? Pero entonces tenemos que son de dónde obtenemos el S0, S1 y S2. Me voy a regresar a la tabla de registros, que es lo que nosotros comentábamos a un principio. Si nosotros tenemos a la mano esa tabla de registros, observemos que del S0 al S7 empieza del 16 al 23, por lo tanto el registro S0 es el 16, el S1 es el 17 y así respectivamente como corresponde a cada un S0, S1, S2, S3, ¿no? Entonces tendríamos el 16, 17 y 18, por el cual nosotros vamos a poder entender. Muchas gracias. Vamos a poder convertir 17, 18 y 16, como se observan aquí en esta tablita. Vamos a irnos a la tabla 16, a la tabla, perdón, de la tabla de instrucciones, para saber lo que hemos explicado, poner aquí al lado
esta instrucción. Una vez que tenemos esas instrucciones, vamos a convertirlo a código binario. Por ejemplo, este 0 lo convertimos aquí, este 17 lo convertimos, este es el número 17, y así respectivamente.